Hola navegantas, navegantes y navegantos. En este artículo vamos a hablar del impacto que tiene la inteligencia artificial en el mundo laboral, las diferentes tareas que puede generar y de las consecuencias que puede ocasionar la irrupción de este avance tecnológico en este mundo. Soy el Capitán Haddock y vamos a navegar juntos por los datos. Empezamos. La inteligencia artificial, IA, tiene el potencial de transformar significativamente el mundo del trabajo. Por un lado, la automatización de tareas repetitivas y mecanizables puede liberar a los trabajadores de estas tareas para que puedan enfocarse en tareas más valiosas y creativas. Estas tareas pueden ser: análisis de sentimientos. Se utiliza para analizar y comprender las emociones y opiniones expresadas en el texto. Se utiliza en diversos campos, como el marketing, la investigación de mercado y las redes sociales, para entender cómo las personas perciben un producto, marca o evento. El análisis de sentimientos utiliza técnicas de aprendizaje automático para clasificar el texto como positivo, negativo o neutral, y puede ser utilizado para generar una representación visual de los resultados. Sin embargo, el análisis de sentimientos es un desafío técnico complejo debido a la complejidad de las emociones humanas y a la ambigüedad del lenguaje. No es fácil intentar sustituir al sentimiento humano, ya que cada persona somos diferentes y nuestro estado de ánimo puede cambiar decisiones. Traducción automática es un proceso en el que un programa de computadora utiliza algoritmos y modelos de aprendizaje automático para traducir texto de un idioma a otro. Estos programas pueden utilizar técnicas como el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática basada en redes neuronales para lograr resultados cada vez más precisos, incluso en dialectos, como sucede con el español, que se puede diferenciar entre países. La traducción automática por IA se utiliza comúnmente en aplicaciones como la traducción de documentos, sitios web y aplicaciones de comunicación en tiempo real. Generación de texto es una tarea en la que un algoritmo de IA es entrenado para producir texto de forma autónoma. Se utilizan diversas técnicas de aprendizaje automático, como el modelado de lenguaje y la generación condicional, para lograr esto. Los modelos de generación de texto se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la generación de resúmenes automáticos, la creación de contenido automático y la generación de diálogos en chatbots. Reconocimiento de voz y de imagen es una tarea de procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora que involucra el uso de algoritmos de inteligencia artificial para identificar y comprender el contenido de audio e imágenes. El reconocimiento de voz se utiliza en aplicaciones como asistentes virtuales, reconocimiento de comandos de voz y transcripción automática. Como habrás podido comprobar, esta voz pertenece a un bot, aunque detrás está el trabajo del Capitán Haddock, dando un toque personal y educativo a este recopilatorio de datos. El reconocimiento de imagen se utiliza en aplicaciones como la clasificación de imágenes, detección de objetos y reconocimiento facial. Ambos son campos en constante evolución y se están utilizando cada vez más en una variedad de aplicaciones. Antes de seguir con este resumen, me ayudaría muchísimo que te suscribieras y dieras un like. Es algo gratis para ti, insisto, gratis, pero muy valioso para mí. Me ayuda a seguir creando vídeos y poder satisfacer tus ganas de saber más. Y sin perder más tiempo, sigamos. Aprendizaje automático se centra en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender a partir de datos, sin ser programadas explícitamente. El aprendizaje automático se divide en dos categorías principales: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado, el algoritmo se entrena con un conjunto de datos etiquetados, mientras que en el aprendizaje no supervisado, el algoritmo se entrena con un conjunto de datos no etiquetados. El aprendizaje automático se utiliza en una variedad de aplicaciones, como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el análisis de datos. Procesamiento de datos implica el uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para analizar y extraer información útil de grandes conjuntos de datos. Esto puede incluir tareas como la clasificación, la regresión, la agrupación, la detección de patrones y la toma de decisiones automatizadas. La IA se utiliza a menudo para automatizar tareas que son demasiado complejas o tediosas para ser realizadas por humanos, y también se utiliza para mejorar la precisión y la eficiencia en tareas analíticas. Esto en un principio es un alivio empresarial y obliga a la sociedad a evolucionar en cierta manera. Control de robots. La inteligencia artificial, IA, se utiliza para controlar robots de varias maneras, incluyendo el procesamiento de imágenes,
el aprendizaje automático, la toma de decisiones y la planificación. Los robots controlados por IA pueden realizar tareas complejas, adaptarse a situaciones cambiantes y aprender de su entorno. Los robots controlados por IA se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la fabricación, la logística, la exploración espacial, la agricultura y el cuidado de la salud. Conducción autónoma es el uso de tecnologías de inteligencia artificial, IA, para permitir que un vehículo se maneje de manera independiente sin intervención humana. Los vehículos autónomos utilizan sensores, como cámaras, radar y lidar, para percibir su entorno y un sistema de control para tomar decisiones y navegar por la carretera. Actualmente, hay varios niveles de conducción autónoma, desde el asistido hasta el completamente autónomo. Sin embargo, la mayoría de los vehículos en el mercado actualmente son de nivel 2 o 3, lo que significa que todavía requiere intervención humana en ciertas situaciones. Con el paso del tiempo y con la velocidad de la tecnología, no tendremos que esperar mucho para ver otro tipo de conducción. Asistencia en la toma de decisiones. La inteligencia artificial, IA, puede proporcionar asistencia en la toma de decisiones mediante el uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para analizar datos y generar predicciones o recomendaciones. Por ejemplo, un sistema de IA puede ayudar a una empresa a identificar patrones en los datos de ventas para predecir las tendencias futuras del mercado, o ayudar a un médico a desarrollar una enfermedad mediante el análisis de imágenes médicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la IA no reemplaza completamente la toma de decisiones humanas, sino que proporciona información valiosa para apoyar la toma de decisiones. Análisis de datos. La inteligencia artificial, IA, se utiliza para analizar datos de diversas maneras. Algunas de las técnicas comunes incluyen análisis predictivo. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, se pueden predecir resultados futuros basados en datos históricos. Esto se utiliza habitualmente en la industria para hacer predicciones sobre el comportamiento del mercado, el rendimiento del cliente, etc. Análisis de series temporales. Utilizando algoritmos específicos, se pueden analizar. Segmentación de clientes. Se refiere al proceso de utilizar algoritmos de aprendizaje automático para dividir una base de datos de clientes en grupos o segmentos distintos, basados en similitudes y diferencias en sus características o comportamientos. Esto puede ser útil para personalizar la comunicación y las ofertas de una empresa a cada segmento, lo que aumenta la eficacia de las campañas de marketing y mejora la relación con los clientes. Los algoritmos de aprendizaje automático más comunes utilizados en la segmentación de clientes son el agrupamiento, clustering, y la segmentación basada en reglas, Rule-Based Segmentation. Generación de campañas publicitarias. La inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en la generación de campañas publicitarias. A través de técnicas de aprendizaje automático, la IA puede analizar datos demográficos y de comportamiento del usuario para crear anuncios personalizados y segmentados. También se utiliza para optimizar la entrega de anuncios, asegurando que se muestran a las personas adecuadas en el momento adecuado. Además, también se pueden utilizar para generar contenido automáticamente, como imágenes y videos promocionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la IA requiere un gran volumen de datos para aprender y mejorar, además de estar supervisada por profesionales para evitar problemas éticos. Análisis de riesgo en las finanzas. Se refiere a la evaluación de los posibles riesgos asociados con el uso de tecnologías de inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras. Esto incluye aspectos como la precisión de los modelos, la confiabilidad de los datos utilizados y la posibilidad de sesgos o errores en los resultados. Es importante llevar a cabo un análisis de riesgo adecuado para minimizar el impacto negativo de estos factores y asegurar que las decisiones financieras tomadas con base en la IA sean precisas y justas. Predicción de precios. La inteligencia artificial puede ser utilizada para realizar predicciones de precios mediante el uso de técnicas como el aprendizaje automático y el análisis estadístico. Alimentando un modelo de IA con datos históricos de precios y otros factores relevantes, se puede entrenar para hacer predicciones precisas sobre cómo se moverán los precios en el futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ninguna predicción es 100% precisa y que hay incertidumbre en cualquier pronóstico. Queda todavía trabajo en la materia, pero se está avanzando a pasos agigantados. Detección de fraude. La detección de fraude utilizando inteligencia artificial se refiere al uso de técnicas de aprendizaje automático para detectar patrones y anomalías que indican actividad fraudulenta. Esto incluye el uso de algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos, como transacciones financieras o registros de seguridad,
para identificar patrones de comportamiento sospechosos. La inteligencia artificial también puede utilizarse para crear perfiles de riesgo y monitorear transacciones en tiempo real para detectar actividad fraudulenta. Es importante mencionar que la IA para la detección de fraude debe ser entrenada y supervisada adecuadamente para evitar errores y sesgos. Por otro lado, la IA también puede crear nuevos tipos de empleos, como los relacionados con el desarrollo y la implementación de tecnologías de IA, por lo que el tipo de educación de las sociedades venideras tendrán que enfocarse en este sentido. Sin embargo, también hay preocupaciones de que la IA pueda reemplazar a los trabajadores en ciertos empleos, especialmente aquellos que involucran tareas mecanizables. Ya pasó algo similar en la revolución industrial, el concepto de trabajo está cambiando, al igual que todo con el paso del tiempo. Es importante considerar cómo se puede utilizar la IA de manera responsable para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos para el mundo laboral. Formando adecuadamente, es posible construir un futuro diferente, pero no por ello peor. Además, se espera que la IA también tenga un impacto en la forma en que se organizan y gestionan las empresas. La IA puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad, y también puede ser utilizada para analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, se está utilizando cada vez más la IA para automatizar procesos de negocio, como la contabilidad y la gestión de inventarios, así como para mejorar la atención al cliente y el servicio al cliente. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la IA no es una solución mágica y que su implementación en el mundo laboral debe ser cuidadosamente planificada y regulada para evitar problemas como la pérdida de empleos y la desigualdad económica. Es importante asegurarse de que la IA se utiliza de manera ética y responsable y que se tomen medidas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a los cambios en el mundo laboral. En resumen, la IA tiene el potencial de transformar significativamente el mundo del trabajo, ya sea mejorando la eficiencia y la productividad o creando nuevos empleos. También existen preocupaciones sobre su impacto en los trabajadores y es importante considerar cómo se puede utilizar la IA de manera responsable para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Espero que después de esta lección, tengas en cuenta que la inteligencia artificial es ya una realidad que hay que tener en cuenta para prácticamente todo: educación, trabajo, ocio, etc. Recuerda, si el contenido te ha gustado, me ayudas mucho suscribiéndote, dando like y si compartes. Pasas a otro nivel. Se despide, el Capitán Haddock, hasta pronto. How it's supposed to feel.